Dice, ¿qué quiere decir? Ya que veían de lo que conté porque ya quedó quita correo. Quiere decir que mañana vamos a pelear. Vamos a tener un combate. Vamos a ver. Por ejemplo, le llamaban a los cañones y su cuba suave. Un cuba suave. Le llamaban al mortero. Era amigo de el cañón, ya va a mi papel. No entendían lo que estaban engañando, quiere decir que enchufaban y escuchaban que sentaban nuestra conversación en guaraní. No entendían. ¿Qué quiere decir caballerí? A nuestra llamada Viviana, hijo de Cañón. ¿Qué quiere decir Curuguazú? Nuestra llamada pesada, porque de lejos se escuchaba en el ojo en el ojo todo era en guaraní y en guaraní porque se empleó bien el guaraní, porque no tenía otra forma de hacer que eran los soldaditos paraguayos. Vamos a hablar de ese soldadito querido, el soldado paraguayo que mediante eso estaba aquí, porque ya estaba cerca. Los bolivianos aprendían a avanzar. Yo no hago ningún menosprecio porque tengo amigos bolivianos, tengo pilotos, camaradas bolivianos que fuimos juntos en los Estados Unidos. Fuimos juntos también en Córdoba. De manera que esta raza guaraní que dice, le debemos al idioma, por eso estamos todos juntos. El idioma es claro, el idioma dice todo, es cultural, es nasal, es onomatopeico porque se hereda o escribir, o piriri, o verá. Es cultural porque algunas palabras se pronuncian por la garganta y tiene nasal muy parecido al francés. Yo recuerdo que estábamos viajando de Nueva York, nos íbamos hacia otro estado, que estamos hablando de unos cuantos camaradas, entonces sí, creo que estamos hablando ahora, y viene la azafata y me pregunta, ¿you French? ¿French? ¿You speak French? No, Paraguay. Paraguay no, Uruguay, no Paraguay. Entonces, se va y le llama al comandante, le digo que le llama al comandante, viene el comandante, le deja poquito. Sí, yo estuve en el Paraguay, lindo, gente buena, trae un mapa, apenas nació Paraguay, nació Paraguay, Asunción. Pero se le conoce más por el idioma guaraní. Y yo le